¿Cuál debe ser la prioridad del nuevo gobierno ante todos los problemas que está enfrentando México? Esta es una pregunta muy interesante y quiero hablar de ello porque considero que pueden haber muchas respuestas interesantes y complejas alrededor de este tema. Hay una encuesta que me llamó mucho la atención, que es una encuesta realizada por El Financiero, donde pues preguntaron a 500 personas cuáles eran las prioridades y cuál debe ser la prioridad principal que debe de Claudia Sheinbaum enfrentar en su gobierno, ¿no? Hay diferentes temas, está el tema de la pobreza, inclusive el medio ambiente, la corrupción, economía, pero la más importante es la inseguridad y el crimen. Ahora, a mí me llama mucho la atención que las personas hayan votado por Claudia Sheinbaum y hayan votado por Morena, siendo que su principal preocupación es la inseguridad y el crimen, porque quien está gobernando ahora en su administración, en su sexenio, hemos tenido el sexenio más violento de la historia, 178,000 mexicanos asesinados. La pregunta es entonces aquí, ¿por qué votaron por Claudia Sheinbaum si estamos viendo que el manejo actual de este problema ha sido desastroso? La realidad es que los mexicanos consideran que esto no es culpa de AMLO ni de Morena. Esta es la razón. Los mexicanos piensan que el gran problema de inseguridad y el gran problema de criminalidad en México y de homicidios y de muertes violentas en general no es culpa de Morena y de AMLO, ¿no? Y aquí creo que vale la pena hacer un pequeño análisis. Si es verdad que para que lleguemos al punto de inseguridad en el que estamos, donde hay 180,000 mexicanos asesinados, han habido varias causas. Y en estas causas está la causa de los malos gobiernos del PAN, de los malos gobiernos del PRI. Eso es cierto. Y la gente le achaca la culpa de estos muertos al PAN y al PRI. Y en parte es verdad, porque no podemos ignorar que sus gobiernos sí aumentaron o cuando menos dejaron pasar y dejaron crecer toda esta problemática. Eso es verdad. Sí es culpa del PAN y sí es culpa del PRI la situación en la que estamos actualmente, pero también es culpa de Morena. Y aquí muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero sí, discúlpenme, ahí tenemos ejemplos como está el gobierno de El Salvador, que es muy debatible la manera en lo que lo están haciendo, pero lo que quiero mostrar es que sí se puede dar resultados en 6 años o en algunos años. No se necesita décadas para que se hayan resultados. Sí se pudieron haber visto resultados en el gobierno de AMLO para enfrentar este problema. Es la realidad. Sí es culpa del PAN, sí es culpa del PRI, del PRD, de los gobiernos anteriores, de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, claro que es su culpa, pero también es culpa de AMLO y aquí es donde tenemos que reconocer esto, ¿no? Y entonces las personas, me llama mucho la atención que hayan votado de esta manera, pero lo que yo entiendo es que culpan al PAN y al PRI de la situación de criminalidad y de inseguridad en la que estamos. Y sí tienen razón, porque como lo digo, sí tienen su culpa y sí son, si quieren, los principales culpables, porque fueron los que originaron este problema. Sin embargo, AMLO también tiene mucha responsabilidad. Esa es la realidad y tenemos que abrir los ojos. Por el bien de todos, esperemos que la inseguridad y el crimen sí sea la prioridad de Claudia Sheinbaum, porque sí es algo que está en unos niveles alarmantes, pero veamos cómo sigue avanzando esto. Vemos que, por ejemplo, en un segundo lugar se encuentra la economía, ¿no? En un tercer lugar encontramos la corrupción. Por ejemplo, si hiciéramos un análisis de sexenios anteriores, la corrupción hubiera sido probablemente el primer lugar en preocupaciones, ¿no? Probablemente el sexenio pasado, en las elecciones pasadas, la corrupción hubiera sido la preocupación número uno, ¿no? Vemos que las personas tienen una mejor percepción de la corrupción. Otra cosa es si sucede o no, que ahí tengo mis serias dudas, pero bueno. Pero el tema de la inseguridad y el crimen sí es algo muy destacable, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y seguimos en este podcast. Bye.